Continuamos con la tercera parte de la lectura del documento Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, publicado en el año 2003 por el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. ¿Qué pretende ofrecer la nueva era? Encantamiento. Tiene que haber un ángel. Uno de los elementos más comunes de la espiritualidad de la nueva era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Las personas reconocidas como mediums aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance, un fenómeno de la nueva era conocido como channeling o canalización, en el cual el medium puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades. Algunas personas que han sido testigos de estos acontecimientos no dudarían en admitir que las manifestaciones son efectivamente espirituales, pero no proceden de Dios, a pesar del lenguaje de amor y de luz que suele usarse siempre. Probablemente sea más correcto referirse a ello como a una forma contemporánea de espiritismo, más que a una espiritualidad en sentido estricto. Otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles, que se han convertido en centro de un nuevo negocio de libros e imágenes. Cuando en la nueva era se habla de ángeles, se hace de manera poco sistemática, pues las distinciones en este ámbito no siempre se consideran útiles, sobre todo si son demasiado precisas, ya que hay muchos niveles de guías, entidades, energías y seres en cada octava del universo. Están allí para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción-repulsión. Cita al pie el tratado, el libro de Chris Criscom, Ecstasy in a New Frequency. Enseñanzas del Instituto de la Luz, Nueva York, Simon & Schuster, 1987. Estos seres espirituales a veces son invocados de manera no religiosa como una ayuda para la relajación, con vistas a mejorar la toma de decisiones y el control de la propia vida personal y profesional. Otra experiencia de la nueva era que aseguran poseer algunos que se autodefinen como místicos consiste en la fusión con algunos espíritus que enseñan a través de personas concretas. Algunos espíritus de la naturaleza son descritos como energías potentes que existen en el mundo natural y también en los niveles interiores, es decir, aquellos a los que se accede mediante el uso de rituales, drogas y otras técnicas para alcanzar estados de conciencia alterados. Está claro que, al menos en teoría, la nueva era a menudo no reconoce ninguna autoridad espiritual más allá de la experiencia personal interior. Armonía y comprensión. Buenas vibraciones. Fenómenos tan diversos como el jardín de Findhorn y Feng Shui representan una diversidad de estilos que ilustran la importancia de estar en sintonía con la naturaleza y el cosmos. En la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal. Las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia. De aquí que no podamos condenar a nadie y que nadie tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. La respuesta a la negatividad es el amor, pero no del tipo que tiene que traducirse en acciones. Es más una cuestión de actitudes de la mente. El amor es energía
una vibración de alta frecuencia. El secreto de la felicidad y de la salud consiste en sintonizar con la gran cadena del ser, de encontrar el propio puesto en ella. Los maestros y las terapias de la nueva era afirman ofrecer la clave para encontrar las correspondencias entre todos los elementos del universo, de modo que uno pueda modular la tonalidad de su vida y estar en armonía absoluta con los demás y con cuanto lo rodea, si bien el trasfondo teórico varía de uno a otro. Cita el trabajo de Hanegraaff, capítulo 15, el espejo del sistema del pensamiento secular. El sistema de correspondencias está heredado claramente del esoterismo tradicional, pero tiene un significado nuevo para quienes siguen, conscientemente o no, a Swedenborg. Mientras que para la doctrina esotérica tradicional cada elemento natural poseía en su interior la vida divina, para Swedenborg la naturaleza es un reflejo muerto del mundo espiritual vivo. Esta idea está muy metida en el corazón de la visión posmoderna de un mundo desencantado y en los diversos intentos por reencantarlo. Blavatsky rechazó las correspondencias y Jung relativizó fuertemente la causalidad a favor de la cosmovisión esotérica de las correspondencias. Salud, una vida dorada. La medicina formal alopática tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias aisladas, concretas, y no logra una visión de conjunto en la salud de la persona. Esto ha provocado frecuentemente una comprensible insatisfacción. La popularidad de las terapias alternativas ha aumentado enormemente, porque aseguran abarcar a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Como es sabido, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. Desde la perspectiva de la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso una prosperidad material. Según algunos sanadores de la nueva era, en realidad no tendríamos por qué morir. El desarrollo de nuestro potencial humano nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquellas partes de nuestro yo alienadas o suprimidas. Esto se revela sobre todo en los estados de conciencia alterados, altered states of consciousness, inducidos por las drogas o por diversas técnicas de expansión de la mente, particularmente en el contexto de la psicología transpersonal. Se suele considerar al chamán como el especialista de los estados de conciencia alterados, como aquel que es capaz de mediar entre los reinos transpersonales de los dioses y los espíritus y el mundo de los humanos. Hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud holística, derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrolladas en Esalen durante los años 1960-1970. La publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como la acupuntura, el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y varios tipos de bodywork, tales como ergonomía, Feldenkrais, reflexología, rolfing, masaje de polaridad, tacto terapéutico, etc. La meditación y la visualización, las terapias nutricionales, sanación psíquica,
varios tipos de medicina a base de hierbas, la sanación mediante cristales, cristaloterapia, metales, metaloterapia, música, musicoterapia o colores, cromoterapia, las terapias de reencarnación y por último los programas en 12 pasos y los grupos de autoayuda. Este catálogo está recogido de la obra de Hanegraaff ya citada. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. En cuanto la salud incluye una prolongación de la vida, la nueva era ofrece una fórmula oriental en términos occidentales. Originariamente la reencarnación formaba parte del pensamiento cíclico hindú, basada en el Atman o núcleo divino de la personalidad, más tarde el concepto de Jiva, que se trasladaba de cuerpo a cuerpo en un ciclo de sufrimiento samsara determinado por la ley del karma, vinculado al comportamiento de las vidas pasadas o en las vidas pasadas. La esperanza estriba en la posibilidad de nacer en un estado mejor o definitivamente en la liberación de la necesidad de volver a nacer. A diferencia de la mayoría de las tradiciones budistas, lo que vaga de cuerpo en cuerpo no es un alma, sino un continuum de conciencia. En ambas tradiciones, la vida presente está encerrada en un proceso cósmico potencialmente infinito, sin fin, que incluye incluso a los dioses. En Occidente, después de Lessing, la reencarnación se ha entendido de manera mucho más optimista, como un proceso de aprendizaje y de realización individual progresiva. El espiritismo, la teosofía, la antroposofía y la nueva era ven la reencarnación como una participación en la evolución cósmica. Este enfoque post-cristiano de la escatología se considera como la respuesta a las cuestiones no resueltas por la teodicea y prescinde del concepto de infierno. Cuando el alma se separa del cuerpo, los individuos pueden volver la mirada hacia toda su vida hasta ese instante, y cuando el alma se une a su nuevo cuerpo, se obtiene una visión anticipada de la siguiente fase de la vida. Uno puede acceder a sus vidas anteriores mediante los sueños y las técnicas de meditación. La referencia es de Reinhard Hummel, Reencarnación, en Hans Gasper Joachim Müller, Friederike Valentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauung. Fakten, Hintergründe, Klärungen, Freiburg 2000. Totalidad. Un viaje mágico al misterio. Una de las preocupaciones centrales del movimiento Nueva Era es la búsqueda de totalidad. Invita a superar todas las formas de dualismo, ya que dichas divisiones son un producto insalubre de un pasado menos iluminado. Las divisiones que, según los promotores de la nueva era, se deben superar, incluyen la diferencia real entre el creador y la creación, la distinción real entre el hombre y la naturaleza, o entre el espíritu y la materia, todas las cuales son consideradas erróneamente como formas de dualismo. Se da por supuesto que estas tendencias dualistas están basadas en definitiva en las raíces judeo-cristianas de la civilización occidental, cuando en realidad sería más acertado vincularlas al gnosticismo y en particular al maniqueísmo. A la revolución científica y al espíritu del racionalismo moderno se los considera culpables especialmente de la tendencia a la fragmentación que considera las unidades orgánicas como mecanismos reducibles a sus componentes más pequeños, que pueden explicarse a continuación en función de estos últimos, así como de la tendencia a reducir el espíritu a la materia, de manera que la realidad espiritual, incluyendo el alma,
se convierte en mero epifenómeno, contingente de procesos esencialmente materiales. En todas estas áreas, las alternativas de la nueva era reciben el apelativo de holísticas. El holismo impregna todo el movimiento nueva era, desde su interés por la salud holística hasta la búsqueda de la conciencia unitiva, y desde la sensibilidad ecológica hasta la idea de un entramado global. Principios fundamentales del pensamiento de la nueva era. Una respuesta global en tiempos de crisis. Tanto la tradición cristiana como la fe laica en el progreso ilimitado de la ciencia tuvieron que hacer frente a una grave ruptura manifestada por primera vez en las revueltas estudiantiles del 1968. Esto está tomado de Michael Fuss, Nueva Era y Europa, un desafío para la teología, en Mission Studies, volumen 8, 1991. La sabiduría de las viejas generaciones de repente se quedó sin significado y sin respeto, mientras se desvanecía la omnipotencia de la ciencia, de manera que la Iglesia ahora tiene que enfrentarse a una grave crisis en la transmisión de su fe a las generaciones jóvenes. La misma referencia recién mencionada. La pérdida generalizada de confianza en estos antiguos pilares de la conciencia y de la cohesión social ha ido acompañada por un retorno inesperado de la religiosidad cósmica, de rituales y creencias que muchos pensaban habían sido suplantados por el cristianismo. Solo que esta perenne corriente esotérica subterránea en realidad nunca se había extinguido. En cambio, resultaba nuevo en el contexto occidental el auge de la popularidad de la religión asiática bajo la influencia del movimiento teosófico de finales del siglo XIX, que refleja la creciente conciencia de una espiritualidad global que incorpora todas las tradiciones religiosas existentes. La eterna cuestión filosófica de la unidad y la multiplicidad tiene su forma moderna y contemporánea en la tentación no sólo de superar una división indebida, sino incluso también la diferencia y la distinción reales. Su expresión más común es el holismo, ingrediente esencial de la nueva era y uno de los grandes signos de los tiempos en el último cuarto del siglo XX. Se han invertido grandes energías en el esfuerzo por superar la división en compartimentos estancos, característica de la ideología mecanicista, pero esto ha provocado el sometimiento a un entramado global que adquiere una autoridad cuasi trascendental. Sus implicaciones más obvias son el proceso de transformación consciente y el desarrollo de la ecología. La nueva visión, meta de la transformación consciente, ha tardado en formularse y su puesta en práctica se ve obstaculizada por formas de pensamiento más antiguas, a las que se considera atrincheradas en el statu quo. En cambio, ha tenido un enorme éxito la generalización de la ecología como fascinación por la naturaleza y resacralización de la tierra, la madre tierra o Gaia, gracias al celo misionero característico de los verdes. La raza humana como conjunto es el agente ejecutivo de la tierra y la armonía y comprensión que se requieren para un gobierno responsable se va entendiendo de manera progresiva como un gobierno global, como una estructura ética global. Se considera que el calor de la madre tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, colma el vacío entre la creación y el Padre Dios,
trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando la posibilidad de ser juzgado por este último. En esta visión de un universo cerrado, que contiene a Dios y a otros seres espirituales junto con nosotros, se descubre un panteísmo implícito. Es este un punto fundamental que impregna todo el pensamiento y la actuación de la nueva era y que condiciona de antemano cualquier otra valoración positiva de tal o cual aspecto de su espiritualidad. Como cristianos, creemos, por el contrario, que el hombre es esencialmente una criatura y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino. Esto es la cita de la Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, Orationis Formas, 1989, y corroborar también con Gaudium et Spes número 19, Fides et Ratio número 22. En el próximo video continuaremos con la lectura de este documento pontificio titulado Jesucristo, portador del agua de la vida, del Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.